Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Momento a Solas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Hace ya varias semanas que no estamos acá y les voy a contar por qué. Primero me dio COVID, entonces estuve 2 semanas sin poder prácticamente grabar podcast. Y después, no les voy a mentir, me estuve resistiendo a hacer este capítulo porque sabía que era uno de los capítulos más difíciles que tocaba hacer. Por esa misma razón no hay cámara en este episodio, no hay video como tal, solo escucharemos el audio. Así que bueno, el episodio del día de hoy es la muerte de una madre. Antes de empezar, pues yo digo que es importante saber qué es la muerte, ¿no? Cuando escuchas la palabra muerte, ¿qué significa? Para muchas personas significa pérdida, ausencia, trascender, tristeza, dolor. Eso es la muerte. Pero como tal, una definición exacta es un proceso natural de vida cotidiana, como el nacimiento de un nuevo ser. Así como el nacimiento de una persona es totalmente normal, también la muerte lo es. Y en este caso vamos a hablar específicamente de pues mi experiencia con la muerte de mi mamá, que como les comentaba en el podcast anterior fue algo completamente inesperado. No me esperaba yo que sucediera eso. Durante su enfermedad, lo único de lo que se habló fue acerca de que me quería enseñar a usar su cuenta de banco, a lo cual yo no accedí porque era como mentalizarte a que algo iba a pasar, y en el momento en el que ella me quería enseñar yo nunca quise, yo me negué por completo y prácticamente fue de lo único de lo que se habló, no se habló de nada más. Bueno, uno de los días, de los últimos días en los que ya estaba muy mal, yo le dije: mamá, ¿qué vas a hacer si te mueres? ¿Qué vamos a hacer si te mueres? Y su respuesta fue: pues hablas agalloso y ya. Entonces, entre su humor negro y que ella ya tenía un presentimiento de que se iba a morir, esa fue su única respuesta y esa fue la única conversación al respecto sobre la muerte. Nunca más se habló sobre: oye, ma, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que te vas a morir? O algo así. Jamás se tocó el tema, pero yo creo precisamente por ese miedo que tenemos al hablar de la muerte o al imaginarte que un ser querido se va a morir. Y como les comentaba, el único que sentía algo, un presentimiento de Emiliano, que él sentía que mi mamá ya se moría y él buscó como los síntomas de la muerte en internet y le salieron los mismos síntomas que mi mamá tenía la última semana, que eran pies hinchados, piel grisácea, ojos cristalinos, pupilas dilatadas, manos y pies fríos, presión baja, falta de apetito, se queda en la boca. Y yo nunca me enteré, o sea, mi hermano nunca me dijo: oye, siento que se va a morir tampoco, o sea, nunca fue un tema de conversación en la familia. Hablemos exactamente de qué pasó ese día. Ella ya llevaba una noche con oxígeno de alto flujo, que no le ayudó a aumentar para nada la oxigenación. Ella ya no respiraba con el oxígeno a todo lo que daba, ya no le era suficiente para aumentar sus niveles. Llevaba 2 días con fiebre, cosa que no había tenido para nada antes de la enfermedad, simplemente fueron los 2 últimos días. Y bueno, tomando en cuenta que tenía COVID y neumonía, pues se agravó un poco más la situación. Y otros síntomas era la falta de energía y el cansancio al moverse. Lo mínimo que se moviera, ella ya se cansaba mucho, lo que provocó que ya no quisiera comer ni tomar líquidos, precisamente para evitar ir al baño. Y eso fue durante los 2 últimos días de su vida. Pequeño paréntesis, disculpen a los perros de fondo, pero si no grabo en ese momento no tendré oportunidad de hacerlo más adelante, así que bueno, hagamos como que no están y sigamos disfrutando. Entonces, bueno, ella evitaba comer y tomar agua para no tener que pararse a su baño portátil que tenía, porque el simple hecho de hacer la parte de pararse y volverse a sentar en otra silla era muy agotador. También ella evitaba hablar para no agotarse también de la misma forma. Entonces, ¿qué pasó exactamente ese día en el que ella se fue? En la mañana yo había ido a comprar el medicamento, que era un medicamento muy caro que nos mandaron precisamente para la infección que tenía. Lo que les comentaba, el oxígeno de alto flujo ya no funcionaba y la condición era de que si no funcionaba tenemos que llevar al hospital. También en esos últimos días, como les digo, ya no comía nada. Su última comida fue una quesadilla, la mitad de una quesadilla, no quería comer más. A las 3 de la tarde empezamos a hablar precisamente de llevarla al hospital, cosa que se resistía. Ella prácticamente no quería, no estaba aceptando para nada que la lleváramos. Ella nada más nos decía: denme chance, voy a mejorar, no me quiero ir a morir en un hospital. Entonces yo entré en ese conflicto de: si pasa eso me voy a sentir muy culpable, ¿no? Porque ella misma está pidiendo que no se haga para que no suceda eso.
Y ahí fue justo cuando le hice la pregunta de mamá, ¿qué pasa si te mueres aquí? Y su respuesta, como les comentaba, era pues llamen a Galloso. Para los que no conocen, Galloso es el servicio funerario que ella ya tenía contratado desde hace mucho tiempo por cualquier emergencia. Entonces nada más nos decía, pues le llamas a Galloso y ya. Y se enojaba cuando le decíamos sobre ir al hospital. Alrededor de las 5 de la tarde empezamos a llamar a mis tíos, a doctores, etcétera, para convencerla de que tenía que ir al hospital. En mi cabeza solo le íbamos a llevar para estabilizarle la oxigenación. Y cuando le dije vamos a llevarte para eso, después de que ella dijo que no se quería ir a morir a un hospital, yo le pedí que ella no fuera con ese pensamiento para pues todo este tema de las vibras, las energías. Obviamente si vas a un lugar pensando que te vas a morir, pues no está bien, ¿no? Entonces cuando ya le pregunté que si ya no estaba pensando mal, sin emitir una palabra, simplemente agachando la cabeza mientras rezaba, me decía que sí, que ya había cambiado como la mentalidad. Pedimos una ambulancia a las 8 de la noche, fue llegando a las 9 de la noche más o menos. Y bueno, yo me fui adelante en la ambulancia y ella se fue atrás. Y mi hermano con mi primo se fueron siguiéndonos. Y nunca voy a olvidar lo traumante que es ir dentro de una ambulancia, y desde ese momento el sonido de una sirena de una ambulancia me provoca mucha ansiedad. Ya no las escuchas igual. Y bueno, alrededor de las 11 de la noche fue la última vez que la vi, porque la bajan de la ambulancia, se la llevan en la camilla y lo único que hice fue agarrar su mano y decirle vas a estar bien, y le hicieron unos estudios y la ingresaron. El doctor de urgencias, que no estuvo ahí esperándolo mientras nos decía qué onda, cómo la veía, nos dijo si no la traían hoy no pasaba la noche. Y para mí fue un balde de agua fría, porque fue como ¿cómo? Yo solo venía a que se estabilizara. Yo no me imaginé que que iba a venir y me iban a decir esto. Nos dijo que los cuidados en casa fueron los mismos o mejores que en un hospital, por lo que no me arrepiento de no haberla llevado a un hospital antes, porque finalmente pasé más días con ella de los que hubiera pasado estando en un hospital. Nos dijo que sus pulmones ya estaban muy dañados por la neumonía que tenía. Y bueno, después de una hora nos dijeron que pues le iban a tener que intubar, cosa que ella no quería al principio, pero al final accedió. Y ellos no estaban permitiendo pasarle a los pacientes los teléfonos celulares, y con nosotros hicieron una excepción. Le dieron su teléfono para que nos marcara desde dentro y prácticamente para que se despidiera. Lo único que nos dijo fue: hijos, me van a intubar, recen por mí, los quiero. Fueron sus últimas palabras en esa llamada. De ahí pues nos fuimos a la casa. En el camino me marca la doctora de cuidados intensivos, que era en donde la iban a intubar, primero pidiéndome la información de las medicinas que tomó, los cuidados, etcétera. Esa fue la primera llamada. La segunda llamada, como a los 10 minutos, fue: ya la van a intubar, pero hay complicaciones. Yo cuando me dijo de complicaciones, yo dije, bueno, no sé qué sea, pero ya la van a intubar, ¿no? No pasa nada. Negación, ¿no? Yo seguía pensando en ese momento, los siguientes días, cómo iban a hacer, estar yendo al hospital a pedir informes. Incluso ya me veía cómo iban a hacer las terapias de rehabilitación para el tema de la respiración, pero no. Tercera llamada: siguen habiendo complicaciones. En ese momento ya llegamos a la casa, nos sentamos en la cocina a rezar, prendimos una vela y empezamos a pedir por ella. 1:30 de la mañana me llega una llamada otra vez del hospital, de la doctora. Estábamos solos, Emiliano y yo, rezando. La doctora explicándome que mi mamá había fallecido y los motivos. Y yo solo veía a mi hermano y asentía con la cabeza, decía ok. Mi hermano me veía preocupado sin saber qué estaba pasando, ¿no? Colgué la llamada, lo volteé a ver, le dije, no la libró, falleció. Me di la vuelta, lo dejé él solo y me fui a buscar el folder de Galloso. Esa fue mi primera reacción. Nada más decirle lo que había pasado, no me quedé a abrazarlo, no me quedé a llorar, nada. Solo me di la vuelta, me fui a buscar el folder de la funeraria. Le hablé a una de mis primas para decirle que lo que había pasado y pedirle que le dijera a todo el mundo. Y bueno, yo redacté un mensaje y lo reenvié a todos los contactos que estaban pendientes de mi mamá, a todos los grupos que se habían hecho como para dar noticias de mi mamá. Y tengo el mensaje tal cual. Le intubaron, cayó en paro, la trataron de reanimar, le dio una arritmia y lamentablemente falleció. Así de frío. Ese fue el mensaje que yo redacté. Le mandé a todo el mundo, a su familia, a mis amigos, a sus amigos, sin más. Fue lo único que pude escribir. Y yo ni siquiera sabía que era una arritmia. Yo solo había escrito lo que me había dicho la doctora en ese momento. Yo aún sin ninguna lágrima, mi hermana llorando en la cocina. Llegaron mis tíos, mis primos, obviamente a consolar a mi hermano y ayudarme a todo el tema del papeleo, ¿no? Está en mis manos en ese momento. Toda la responsabilidad cae sobre mí. Y no me refiero solo a la responsabilidad del papeleo, sino a la responsabilidad de toda mi casa.
prácticamente. Después nos fuimos a Galloso a pagar y a hacer todo el papeleo. Y bueno, no la pudimos velar, solo la llevaron a cremarse y ya. Bien dicen que los funerales son para los vivos. Siento que esa parte de no haber tenido un funeral a mí sí me pegó más porque no tienes como ese apoyo de la gente de manera física y no te cae el 20. Como que no haces ese cierre con la persona que se va porque no hay un cierre como tal, solamente la cremación y no está toda esa parte del apoyo, la misa con el cuerpo presente, no existe. En este caso fue por COVID, entonces yo creo eso a mí me faltó demasiado. Y bueno, de ahí nos fuimos al hospital a hacer la parte de reconocer el cuerpo. En sí, en pacientes COVID que habían fallecido, no los dejaban pasar a ver sus familiares. Y la doctora nos ayudó con mucha protección a entrar. Y fue muy, muy complicado. Ver cómo la sacaban de ese como carrito en un refri con una bolsa negra. Se veía dormida, pero no. Fue muy complicado. Pero me ayudó mucho a que me cayera el 20. Para ese entonces yo todavía no lloraba nada. Yo no había sacado ni una sola lágrima. Y claro que se ve muy diferente un cuerpo que ya no tiene vida como tal, porque como que las canas se les acentúan, los vellitos de la cara también. Nos tocó que uno de sus ojitos estaba como un poco abierto, entonces pues se lo tuve que cerrar como para no tener esa imagen tan fuerte. Y bueno, ya la veíamos descansando, pero como digo, es reconfortante porque si no hubiera una negación mayor y un duelo más complicado al no tener un funeral. Después ya nos fuimos al crematorio a que esperara que la cremaran, de ahí nos fuimos a la casa. Mi primera reacción fue llegar a limpiar porque sabía que en la noche quizás venían personas a una misa o algo así y yo quería limpiar. No sabía qué más hacer y no había dormido para nada, pero quería limpiar. Quería hacer algo para no quedarme y ya fue cuando exploté. Ya lloré. Después nos fuimos de nuevo al crematorio para recoger las cenizas y fue muy difícil porque recibir a tu mamá en una caja de esa manera no te lo imaginas, no. Y ya no paré de llorar ahí. Después fuimos a la casa y el hecho de haber salido con mi mamá de ahí en una ambulancia viva y regresar sin ella más que con sus cenizas fue un proceso muy agotador y muy complicado. En ese momento yo no paraba de llorar y mi hermano ya era el como que estaba fuerte en ese momento y me decía que pues lo sacara todo porque cuando él se fuera a derrumbar necesitaba que yo estuviera entera y qué razón tenía también. Y bueno, ¿qué pasa el resto de la tarde? Lo único que hice fue dormir, contestar llamadas y mensajes porque pues para esto yo ya había puesto en mis redes sociales lo que había pasado. Entonces es muy, no sé si decirlo chistoso, confuso, difícil. Recibir llamadas de personas queridas que admiraban a mi mamá, que la querían. Y cómo se derrumbaban ellos por teléfono. Queriendo dar fuerza, ellos eran los que se derrumbaban y yo tener que consolarlos. Yo parecía grabadora contando todo lo que había pasado porque no todo el mundo sabía que mi mamá tenía COVID. Entonces fue una sorpresa el que de la nada ya había fallecido. Entonces el hecho de yo terminar consolándolos a ellos cuando ellos querían consolarme a mí fue muy complicado también, pero no paraba los mensajes y las llamadas, ¿no? Y yo traté de contestar todo, pero hasta que ya llegó un punto en el que ya me tuve que calmar y no estar como pensando tanto en eso. Y ya en la noche pues fue una misa ahí en mi casa y los primeros rosarios. Al momento de irme a dormir, caí rendida. Estaba tan cansada que me fui a dormir, pero en la mañana siguiente, despertar fue aún más complicado. Es como, no, esto no fue un sueño, no fue una pesadilla. Sí pasó y no, ahora es una realidad nueva. Es darte cuenta que todo eso había sido real y ahora tienes que vivir con eso todos los días. Y pues toda esa semana la familia estuvo apoyando, nos mandaban dinero, nos mandaban súper, obviamente nos marcaban todo el tiempo para saber cómo estábamos. Afortunadamente mi papá estuvo en casa toda una semana, si no hubiera sido un poco más complicado estar solos completamente. Y mi papá se aseguró de que comiéramos porque pues no habían ganas de comer, de que descansáramos, de que retomáramos trámites, actividades como escuela, trabajo, etcétera. Y bueno, ¿qué más se puede decir? O sea, así empieza esta historia de duelo por la muerte de una madre. El duelo como tal empieza las siguientes semanas o de que fallece esta persona, porque no es inmediato como que empiezas a vivir el duelo. Quizás sí, porque es la negación, pero el duelo hasta ahora, que estamos a nada de cumplir 2 años ya sin mi mamá, creo que sigo procesando
tanto ese duelo porque no ha sido nada fácil y eso va a ser para otro podcast. Hoy les quería contar más que nada cómo fue la muerte de mi mamá y cómo fueron los primeros momentos sin ella, tanto desde ese día que fallece como el al día siguiente, que fue lo que les acabo de contar. Y simplemente es muy complicado y no lo entiendes hasta que lo vives. Y aquí es donde digo yo, aquí entiendes el verdadero significado de pronta resignación. Esa frase que tanto repetimos a las personas que tienen una pérdida, no la entiendes hasta que tú la vives. Y bueno, con este episodio lo que les quería contar pues era eso, mi experiencia y el hacerles saber a todas las personas que conozco y a las que no conozco también que han tenido una pérdida, específicamente una madre, porque lamentablemente tengo muchos conocidos, muchos familiares que perdieron a su mamá, no solo en COVID, sino desde hace tiempo. Es una forma de decirles también no están solos. Sé que esta parte, este sentimiento solo lo sentimos las personas que hemos perdido a mamá y que la hemos perdido de una manera así, ¿no? Como por una enfermedad o de una manera tan inesperada. Y solo quiero decirles que los abrazo a distancia, los entiendo y no están solos. Siempre va a haber alguien aquí con quien puedan contar, con quien puedan platicar, con quien puedan llorar. Y sé que no es fácil, el proceso no es fácil. No creo que nunca vas a superar una muerte, quizás sí, pero más bien sí se supera, pero nunca va a dejar de doler. Entonces, bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. En un próximo episodio también hablaremos del duelo. No sé si sea en el próximo. Vamos a estar cambiando un poquito el contenido a temas diferentes para no estar solo con este tipo de temas, porque también es un poco doloroso retomar como el duelo y todo esto. Así que bueno, gracias por estar acá. Recuerden que estamos en Instagram como Un Momento a Solas o en mi Instagram personal, MarianitaHN, para estar en contacto, platicar y bueno, seguir en este espacio seguro que es Un Momento a Solas. Los quiero, los agradezco y nos escuchamos en el próximo episodio.